Mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos aquí en Tertulias de Fe, otro programa más que se hace para ustedes del corazón. Estamos aquí transmitiendo desde los estudios aquí en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Es un día especial el día de hoy que lo esperaba con ansias porque hoy vamos a tener un catedrático, un conocedor del tema que vamos a platicar el día de hoy. Y créame que le va a interesar muchísimo este programa, como toda la programación de EWTN. Y vamos a tener pues aquí, pues como le decía, a un experto en la materia. Vamos a hablar, fíjese nomás usted, de San Juan el Bautista, que es un poco para muchos desconocido. Pues aquí tenemos a Fray Roberto Martínez. Fray Roberto, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe este día. Gracias, Julio, por la invitación. Viene usted desde la Isla del Encanto. Así dicen. Sí. Generalmente es el del Encanto, sí. Sí, me imagino que debe ser hermoso. Todavía no me toca conocerlo, pero ya pronto, con el favor de Dios. Pues bien, gracias por estar aquí. Pues fíjese usted, mis amigos, que Fray Roberto Martínez Rivera es sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Es doctor en Teología Bíblica con especialización en Nuevo Testamento de la Catholic University of America en Washington. Él ha trabajado la mayor parte de su vida como formador de candidatos a la Orden de Frailes Capuchinos, predicador en distintas partes de Estados Unidos y América Latina, y también profesor de Sagrada Escritura. Sirvió como superior religioso de los Frailes Capuchinos en Puerto Rico del 2014 al 2017 y actualmente ejerce como catedrático y además pues, fue director del Departamento de Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que imagínese usted, pues aquí Fray Roberto, como le digo de nuevo, gracias por estar aquí y pues quisiéramos conocerlo más. Yo sé que hay mucha gente que ya lo conoce, ha estado aquí, también aquí en el canal con una programación. Y también pues yo quisiera también conocerlo más en cuestión a su fe, Fray, padre, de saber pues más de usted en cuestión a quién le inculcó la fe. Yo siempre empiezo con el programa, quién le inculcó la fe, si fue en la niñez, en la adolescencia. Platíquenos de usted. ¿Cómo fue su niñez con su fe? Pues yo nací en un hogar católico, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, los dos eran católicos, íbamos a la iglesia los domingos, así que eso era, vengo de una familia tradicionalmente católica, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá, y diría, ¿verdad? Una familia normal, ¿no? Los domingos. Mi papá un poco se involucraba un poco de lector en algún momento de la iglesia. Mi mamá, pues cuidando, nosotros éramos tres, ¿verdad? Y además de eso ella trabajaba, tenía la casa. No se involucraba tanto, por lo menos cuando éramos pequeños. Luego también se involucró cuando ya crecimos, haciendo ministerios, etcétera. Pero lo que recuerdo de pequeño era los domingos a misa, ¿verdad? Y yo no pertenecía a ningún grupo así. Monaguillo fui por poco tiempo monaguillo, pero en el cuarto de mi papá y mi mamá había un pequeño altar, una virgen, había flores, siempre mi mamá le compraba gardenias a la virgen y una Biblia. Y nosotros podíamos jugar en toda la casa, correr toda la casa, hacer todo lo que quisiéramos, excepto en esa área, ¿verdad? Esa área era sagrada. Así que yo de adulto pienso, ¿verdad?, que eso tuvo un mensaje silencioso. No, mis papás no fueron predicadores, ni ellos nos predicaron con su ejemplo, ¿verdad? Mi papá era un cartero, mi mamá era una secretaria, pero nos llevaron siempre a misa, y ese sitio, para nosotros sabíamos que eso era como una representación de su fe. Además de eso, la abuela paterna siempre celebraba una fiesta de los Reyes. En Puerto Rico la Epifanía es grande. Así que todos los años también, por la parte materna, por la parte paterna, mi abuela celebraba esa fiesta de los Reyes Magos. Y en esa fiesta había que rezar 3 rosarios. Después había fiesta, ¿verdad?
pero ella como muy sabia y ella ponía a los niños a rezar. Así que mi memoria más antigua también de rezar el rosario era en esas fiestas de Reyes, ¿verdad? Que no queríamos ir porque había que rezar, ¿verdad? Pero nosotros éramos niños. Pero bueno, siempre papi y mi mamá decían, pero si quieren regalos tienen que rezar el rosario. Entonces, así que eso fue parte de mi formación de pequeño. Qué bien. ¿Nunca se alejó de la fe? ¿Nunca? Bueno, la otra cosa que hacía de pequeño era deportes, ¿verdad? A mí me fascinaban los deportes, eso era el centro de la vida. El béisbol, me imagino, como buen El puertorriqueño. béisbol y pista y campo, corría pista y campo, ¿verdad? Pues cuando llegué a la universidad, yo te diría, nunca me alejé por completo, ¿no? Pero sí, cuando uno se independiza, fui a estudiar a los Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico, crecí en Puerto Rico, pues no era tan fiel los domingos, ¿verdad? Pero mi mamá me llamaba, ¿estás yendo a misa? Ajá. Y yo, sí, a veces no, pero bueno. Y pero nunca recuerdo haber tenido como un tiempo muy alejado, por lo menos del culto, ¿verdad? De la misa. Sí, a nivel ya de compromiso, pues la fe era una cosa un poco no muy coherente, ¿no? Cuando estaba en la universidad, pues me encantaban las fiestas, me gustaba, era como como todo joven. Yo de hecho me hice franciscano porque me identifiqué con la vida de San Francisco, ¿verdad? Cuando yo leí una historia de él, pues yo dije, bueno, eso yo quiero ser, ¿no? Pero San Francisco era un parrandero, fiestero, ¿verdad? Y lo que él quería hacer era caballero, ir a la guerra. Y yo pues nunca pensé en ser fraile, ni sacerdote, ni nada de eso. Yo quería tener una familia, casarme. De hecho, en la universidad tuve una novia por muchos años, me llegué hasta a comprometer antes de haber sentido el llamado. Pero poco a poco, bueno, ahí la fe fue tomando cada vez un lugar más importante. ¿Su llamado fue ahí precisamente en la universidad? ¿O? Sí, fue en la universidad. Ya había casi terminado la universidad y ya entonces pues parece que uno empieza a pensar, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer ahora el resto de mi vida? Y lo que estudié, yo decía, no me gusta. Yo estudié publicidad, ¿verdad?, con concentración en mercadeo y no me gustaba mucho eso, pero mi papá dijo, termina. Y cuando termines luego buscas otro trabajo. Y entonces ahí empecé a involucrarme más en mi iglesia porque la que era novia en ese momento, ella era bautista. Y entonces yo iba a la misa y también iba al culto bautista. Pero teníamos y leíamos la Biblia juntos. Y así ya cuando fui creciendo pues se hizo más importante la fe y ciertas cuestiones empecé a reflexionar. Y entonces empecé a frecuentarme los sacramentos, por ejemplo. Pasó mucho tiempo a veces sin confesarme. Pero cuando volvía a recibir los sacramentos de la confesión, estaban los padres claretianos en esa iglesia. Había uno que era muy santo, muy bueno, ¿verdad? Y muy acogedor. Y entonces pues me hizo sentir pues muy acogido. Por eso siento un gran aprecio por el sacramento de la confesión, ¿verdad? Porque es un verdadero momento importante. Claro. Así que cuando empecé a recibir el sacramento y la Eucaristía, y las cosas empezaron a cambiar. Y ese vacío que tenía, ¿no? Porque pues no estaba completamente alejado físicamente, pero el corazón sí estaba alejado de Dios, pues se empezó a llenar. Y la alegría que viene, ¿verdad?, con el Evangelio y el gozo. Y ahí fue donde todo como que empezó a trabajar juntos y ahí empecé a pensar en la vocación y entonces terminamos la relación. ¿Y cuántos años de ordenado ya? Este año cumplo 30. 30 años. 30 años de sacerdote y 35 años de religioso. Ok, bien. No, pues muy jovencito entró porque está muy joven todavía. Pues no estoy tan joven, es el maquillaje, pero ya tengo 62, ¿verdad? Así que entré como a los 24 años fue que empecé a pensarlo, a los 25 entré a la congregación. Ok. Sí. ¿Y cuántos hermanos de sangre? Dos. Ya uno falleció, el mayor, mi hermano mayor ya falleció hace como unos 6, 7 años. Tengo una hermana que vive en Ohio, tiene 2 hijos, tiene 3 nietos. Mire. Y entonces, somos una familia pequeña. Qué bien. Ahora, qué bien. Ya mi papá falleció hace unos años, pero... Qué bien. Pues muchas gracias por su testimonio, padre. Ha sido pues un privilegio escuchar de su propia voz lo que es en sí su llamado y cómo fue su niñez con
con su fe, pues eso es lo que también muchas veces nos llena el corazón y podemos cambiar vidas también con el testimonio, ¿verdad? Y pues el tema de hoy, como decía al principio, muy interesante hablar de San Juan el Bautista, padre. Y usted escribió un libro hace un tiempecito que se llama El amigo del novio, Juan el Bautista, Historia y Teología. Ahorita vamos a platicar de este libro, dónde conseguirlo también. Y me interesa mucho, padre, lo que es el nombre, el amigo del novio. Usted como Fray Roberto, ¿qué nos puede decir por qué este tema? Y si nos puede explicar o relatar históricamente acerca de San Juan el Bautista, como su niñez, cómo fue, no sé si tenga algo de información de esto, Sí, si nos sí. puede hablar de esto, padre, por favor. Sí, pues todo ese, ¿verdad? El libro es básicamente una reconstrucción. El libro se llama El amigo del novio, San Juan Bautista, Historia y Teología. Ajá. Así que en la Biblia tenemos historia y teología Okay. de San Francisco, de San Juan Bautista, ¿verdad? En todos los personajes hay algo de historia. Así que ese libro entra dentro de las reconstrucciones históricas. Okay. Se trata de, con todos los elementos que tenemos de la Biblia, algunos documentos extrabíblicos antiguos, tratar de crear, recrear con eso quién fue Juan el Bautista. Pero no solo es tratar de recrearlo históricamente, sino tratar también de explicar dentro de la fe de la iglesia la figura de Juan el Bautista. Okay. Así que hay una diferencia un poquito entre la historia y la teología, porque la teología, ¿verdad?, tiene el propósito pues de evangelizar, ¿no?, la figura de Juan el Bautista. Así que tenemos unas pocas cosas. Juan el Bautista primero es un personaje secundario. Los evangelios, el protagonista es Jesús. Claro. Así que todos los demás personajes de los evangelios, incluso la Santísima Virgen María, Pedro, Juan el Bautista, todos son secundarios. Nos quieren hablar de quién es Jesús y que Él es el Mesías. Pero históricamente habían otras personas, así que las otras personas salen. Así que sale Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, por mucho tiempo, todas las personas que han leído la Biblia se dan cuenta de que todos los evangelios, los 4 evangelios, comienzan a ser la historia de Jesús, pero tienen que hablar de Juan el Bautista. Todos, ¿verdad? Todos, unos un poquito más primero, otros un poquito más adelante. La razón histórica es que la persona más famosa en el tiempo de que Jesús apareció era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el verdadero conocido. Por supuesto, los evangelios, como nos quieren hablar de Jesús, luego van un poco a reducir su importancia y van a ponerlo como principalmente el testigo de Jesús, ¿verdad? Pero en un momento él era más importante que Jesús, porque era más conocido que Jesús, ¿verdad?, entre la gente. Incluso Jesús dice, y es el punto de partida para uno tratar de entender la figura de Juan el Bautista, aparece en el Evangelio de Mateo, aparece en el Evangelio de Lucas, de los hijos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Así que es una afirmación tremenda, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, ¿y María? Sí. Dice, no, María es más grande que Juan el Bautista. Jesús no estaba, ¿verdad?, pensando en su mamá. Pero eso nos da a entender la importancia, o sea, la impresión que causó Juan el Bautista en la vida de Jesús, que él dijera una cosa así. Y nosotros sabemos que esa afirmación de Jesús es histórica. Porque primero los evangelios lo que querían era resaltar la figura de Jesús. Y luego también vamos a ver que había cierta competencia entre quién era el Mesías. Algunos pensaban que era Juan el Bautista. ¿Verdad? Lo vamos a encontrar en los evangelios, en el evangelio de Juan. Pero realmente por lo que decía, lo que hacía, sus actos, ¿por qué lo nombraba así Jesús? O sea, era grande entre todos por su, no sé, su justicia. ¿Qué viene siendo? ¿Quién recae ahí? Pues otra vez no sabemos, ¿verdad?, todo por qué Jesús dijo eso, ¿verdad? Pero por lo poco que tenemos de Juan el Bautista, tiene que haber sido una combinación de su prédica y su estilo de vida, que es lo que se resalta en los evangelios, ¿verdad?, además de su rito del bautismo. Pero tenemos un poquito de prédicas de Juan el Bautista y es sumamente interesante cuando uno lo va analizando poco a poco, ver
cuánto de lo poquito de prédica que nosotros tenemos de Juan el Bautista, Jesús hace eco de eso con su propia prédica. Okay. Así que hay algún autor que le llama a Juan el Bautista, aunque suene raro, el mentor de Jesús. Okay. El mentor de Jesús, ¿verdad? Porque, así que yo creo que parte de lo que está detrás de esa afirmación es la prédica de Juan el Bautista. Evidentemente le gustó a Jesús lo que él estaba diciendo, porque luego vemos que muchas de las poquitas cosas que Juan dice, Jesús las repite, ¿verdad? Pues estaba preparando, como dice la Escritura, preparando el camino, ¿no? de Jesús. Entonces, ayudó el parteaguas, vaya, de que la gente se vaya dando una idea de quién venía, que no esperaban quién venía, sino que pensaban que era él, como usted dice. Exacto. La gente se entusiasmó, ¿no? con Juan, entonces su manera de vestir, ¿verdad? Que aparece en los evangelios como una asceta, vestía con un traje de pelo de camello, con una cuerda, un correa de cuero, comía langostas y miel silvestre, era como una figura así, un poco dramática. Sí. Así que yo creo que eso también impresionó a Jesús, ¿verdad? Estaba en el desierto, que era una cosa rara, ¿no? Porque el centro del culto judío era el templo. Y Juan Bautista, ¿verdad? Poca gente a veces lo entiende, pero Juan Bautista era sacerdote. Okay. Era sacerdote porque su papá era sacerdote. Así que por linaje, ¿verdad? Heredaba la función sacerdotal. Es donde quería llegar al desierto. O sea, platíquenos del desierto de San Juan. ¿Sería Juan en el desierto es lo mismo que el desierto de Juan, en cierto punto? No, el desierto era de los judíos. Pero Juan en el desierto se unía a una corriente que había, ¿verdad? Había el ambiente un poco histórico del tiempo de Jesús, era que el mundo estaba llegando a su fin, ¿verdad? Había un ambiente apocalíptico, había una secta dentro del grupo de los judíos, ¿verdad? Que el judaísmo tenía los que más salen en la Biblia, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, etcétera. Había un grupo que se llamaban los esenios. Y los esenios, que llevaban como un poco más de 100 años, vivían apartados, ¿verdad? Vivían apartados, aunque vivieran en comunidades y tenían su propia manera de vivir, y algunos de ellos vivían en el desierto. De hecho, algunos han postulado de que Juan el Bautista era un esenio. Pero los esenios, perdón que lo interrumpa, a diferencia de los demás, de los otros grupos que comentó, tenían una vida más, digamos, santa, ¿no? O sea, vivían un poquito más contemplando a Dios. Eso decían ellos, sobre todo ellos se consideraban como los verdaderos, los verdaderos judíos, porque eran más piadosos y porque eran mejores que los del templo, ¿verdad? Los esenios un poco tenían una lucha, sobre todo con el sacerdocio del templo. Tiene una larga historia el templo de corrupción desde mucho tiempo, ¿verdad? Desde el tiempo de los griegos, desde el tiempo de los persas, el segundo templo. Nomás le faltaba humildad nada más. Eso, ¿verdad? La clase sacerdotal eran los saduceos, ¿verdad? Entonces, que eran los que estaban de la secta de los judíos, pues eran los que controlaban el templo. Pero es interesante, ¿verdad? A tu pregunta de que si era el desierto de Juan o Juan en el desierto, pues Juan donde aparece, en lugar de aparecer en el templo siendo un sacerdote, aparece en el desierto. Eso se ha entendido siempre como algún tipo de crítica, ¿verdad? Al desierto, porque entonces los evangelios dicen que la gente donde iba corriendo para escuchar la palabra de Dios no era el templo, era el desierto, a recibir no hacer los cultos del templo, sino a recibir el bautismo de Juan, ¿verdad? Y a escuchar la prédica de Juan. Entonces ahí estaba Jesús también. Ahí los evangelios nos dicen que dentro de ese entusiasmo popular que existía, ahí estaba Jesús. Y no solo Jesús, los evangelios nos van a decir que de ahí salieron los primeros discípulos de Jesús también, ¿verdad? Pedro, Juan, Andrés, Natanael, todos esos primeros discípulos también eran seguidores de Juan el Bautista, según el evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Y qué significaba el bautismo de Juan? O sea, era el perdón de los pecados, en cierta manera. ¿Y por qué Jesús vino a querer bautizarse con Juan
si él no tenía pecado? Eso fue un gran problema Sí. eso fue un gran problema en la antigüedad, ¿verdad? Ajá. Los evangelios entonces y las cartas de Pablo van a insistir que Jesús no tuvo pecado, no hizo pecado, Ajá. precisamente por eso, Ok. porque todo el mundo sabía que Jesús se había bautizado y que el bautismo que Jesús había recibido, según la prédica de Juan, era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, Ok. ¿verdad? Ajá. Que no es lo mismo que un bautismo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Así que también se ha discutido un poco cuál es el significado exacto del bautismo de Juan, que acabamos de celebrar el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando terminamos el tiempo de la Navidad. Así que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que nosotros recibimos, ¿verdad? Pero podemos ver ahí que eso fue tan importante para Jesús, ese momento del bautismo, que él quiso hacer de ese rito el sacramento de entrada a la nueva comunidad que él había instituido, ¿verdad? Así que el bautismo de Juan se interpreta como un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, en el sentido de que te pone en camino para la conversión, para el perdón de los pecados. No que automáticamente te perdona los pecados, sino que los que recibían ese bautismo hacían como un propósito de ser mejores judíos. Okay. Querían, en cierta manera, sin decirlo, ¿verdad?, ser mejores que los otros judíos que no eran fieles, ¿verdad? Juan, esa es la prédica de Juan. No se contenten con decir somos hijos de Abraham. Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. Sí. Den frutos, ¿verdad? Den frutos de conversión. Eso es lo que también Jesús va a decir muchas veces, utilizando la misma metáfora agrícola, ¿verdad? Sí. Que hay que dar frutos. El árbol que no da fruto lo cortan. Así que Juan lo que predicaba era que había que tener una vida ética, moral, más sincera, como profeta, ¿verdad? Juan era, dicen, el último de los profetas, así que Juan está en la línea de los profetas. Eso era todo lo que decían los profetas, es que había que vivir un yavismo, ¿verdad? Una rectitud de vida moral, no solamente culto, ¿verdad? Después encontramos a Jesús en los evangelios que dice, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No son los cultos, es la vida. Eso es exactamente lo que decía Juan. Entonces, el bautismo de Juan más bien era de conversión para ponernos en camino para el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero él también hablaba de uno que venía detrás de él, que era más grande que él, de quien él no merecía desatarle la correa de las sandalias. Así que sí, él estaba claro de que él no era el Mesías. Pero la gente, o sea, su propia humildad, ¿no? Que él decía, yo no soy, él se ponía en la figura de un esclavo. Claro. Otro paralelo con Jesús, ¿verdad? Juan se consideraba a sí mismo esclavo porque lo que él dice de que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, eso lo hacía un esclavo, ¿verdad? Y en la última cena, en el Evangelio de Juan, encontramos a Jesús que se quita, se ciñe y le lava los pies a los discípulos. Jesús se pone también en la figura de un esclavo, ¿verdad? Así que vemos paralelos, ¿verdad? Hay muchos paralelos entre lo que Juan el Bautista decía y lo que luego Jesús también encarnaba, ¿no? Así que, pero el bautismo de Jesús ya no es de conversión para el perdón de los pecados, es un bautismo en Jesús. Es un bautismo para, trae elementos de la conversión, del perdón de los pecados, pero somos bautizados en Jesús. De manera que, como dice Pablo, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Eso lo podemos decir todos los bautizados, ¿verdad? Que cuando nos bautizamos, Cristo viene a nosotros. Así es. Amén. Pues qué bonito. Fray Roberto, ahorita habló de la vestimenta y la dieta de San Juan. ¿Cuántos años vivió en el desierto? ¿Se sabe cuánto tiempo estuvo en el desierto? Era de una edad aproximada a la de Jesús, nuestro Señor, y de hecho le dio honra y le dio adoración desde el vientre de su madre, Isabel, que brincaba el momento de recibir a María. ¿Cuánto tiempo duró en el desierto con esta vestimenta y esta dieta? O sea, digo yo, ahorita me viene a la mente comer nada más langosta y miel silvestre. O sea, pues me llama la atención. Sí. La contestación corta es no sabemos. Ah, ok. Okay. La contestación corta, ¿verdad? Hay que, ahora, especulando, ¿no? Por lo que vemos en las escrituras, pues la vida pública de él tiene que haber sido relativamente corta, ¿verdad? No puede haber sido muy larga, yo diría quizás un año, no sé, ¿verdad?
porque bueno, después lo arrestaron y lo mataron, ¿verdad? Herodes lo arresta. Fíjate que es bien interesante, me preguntabas al principio, ¿qué sabemos de la infancia? ¿Verdad? En la infancia de Juan el Bautista lo único que tenemos es el Evangelio de Lucas, cargado esos 2 primeros capítulos de mucha teología, porque lo más importante de los 2 primeros capítulos de Lucas es que Lucas quiere dejar claro que Juan está subordinado a Jesús, que Jesús es el más importante. Entonces utiliza una técnica literaria para hacer una comparación sin crisis, se llama, entre Juan y Jesús, ¿verdad? Así por eso encontramos el anuncio del nacimiento por el arcángel Gabriel a Zacarías, y también encontramos el anuncio del nacimiento del arcángel Gabriel a María, encontramos la narración del nacimiento de Juan, encontramos la narración del nacimiento de Jesús, encontramos la incredulidad de Zacarías, encontramos la duda de María, ¿verdad? María dice, pero ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea que hay muchos elementos que son paralelos, pero y es una técnica literaria que utiliza Lucas, conocida de la antigüedad, que se llama sincresis. Y el propósito de eso es resaltar la grandeza de Jesús. Juan es grande, pero más grande es Jesús. Juan nace en un parto difícil porque Zacarías es anciano, Isabel es anciana, pero Jesús nace de una virgen sin participación de varón. Y eso deja claro la grandeza de Jesús sobre Juan. Entonces la visita a Isabel, pues conocemos esos datos, ¿verdad? Y fíjate que a veces cuando rezamos el rosario decimos, ¿verdad? El segundo misterio gozoso, la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Isabel. Pues a mí me gusta a veces corregir a la gente y decirle, bueno, el Evangelio lo que dice es la parienta, ¿verdad? Su parienta. El griego tiene una palabra específica para primo. No es la palabra que aparece. Eso de hecho fue un protestante el que lo popularizó, ¿verdad? En el siglo XIX, si no me equivoco, de que Juan, de que María eran primos, ella, ¿verdad? Puede ser, porque eran parientes. Lo que pasa es que en pariente puede ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando termina la narración de los 2 primeros capítulos, pues el evangelista separa a Juan y a Jesús, ¿verdad? Dice que Juan se fue al desierto, no se sabe dónde, con quién. Los esenios, tenemos evidencia de un historiador antiguo que se llama Fabio Josefo, que habla de que los esenios recibían niños, ¿verdad? Si estuvo con los esenios o no estuvo con los esenios no sabemos, pero Juan lo pone en el desierto. Así que no sabemos en realidad nada de la infancia de Juan el Bautista, excepto lo que nos dice el evangelista Lucas, perdón, y Lucas dice que se fue al desierto. Pues pudiera ser que tuviera una espiritualidad parecida a los esenios, San Juan. Tiene elementos parecidos, de hecho, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el Salmo 40 que se utiliza de Isaías para presentar a Juan, era precisamente el salmo importante para los esenios. Preparen el camino del Señor, amplíen su senda, ¿verdad? Que era Isaías 40. Pues ese es el salmo que utilizan los evangelistas para presentar a Juan el Bautista. Nosotros tenemos conocimiento de que ese era el salmo que utilizaban también los esenios. Vivían en el desierto, le daban mucho énfasis a las purificaciones rituales de los lavados, ¿verdad? Pero era un grupo muy cerrado. Tenían elementos que no los encontramos en Juan el Bautista. Así que pensamos, bueno, quizás alguna influencia hay, pero no parece que haya sido de la secta de los esenios. Así que igual, ¿cuál fue la relación entre Jesús y Juan el Bautista cuando eran pequeños, verdad? Pues cuando uno se atiene a los datos de los evangelios, pues no sabemos, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, pero eran primos, así que debieron haber jugado juntos. Bueno, puede ser, pero lo que dice Lucas es que Juan se fue al desierto y Jesús se fue con sus padres a Nazaret, unas 100 millas aproximadamente, o sea que no hay ningún otro dato de la relación de ellos hasta que son adultos, ¿verdad? Hasta que son adultos. Y entonces ahí es donde entra un poco los problemas de la reconstrucción histórica, ¿verdad? Porque Mateo va a insinuar de que ellos se conocen bien porque cuando Jesús viene a bautizarse, Juan le dice, yo no soy el que te bautizo a ti, tú necesitas bautizarme a mí, ¿verdad? Antes del bautismo.
antes del bautismo. Y Jesús lo convence, le dice, vamos a cumplir con toda justicia y bautízame, y Juan lo bautiza. Permítame, si Sí. quiere eso platicamos ahorita que regresemos del corte, está interesantísimo porque sí es necesario saber y conocer de todo eso. Así que no se separe su televisor, si usted está viendo este primer parte de este programa, ¿a poco no le ha gustado? Imagínese el que sigue, va a estar mucho mejor, así que no se separe de su televisor, aquí estamos en Tertulias de Fe. Mis amigos, gracias por seguir aquí en sintonía de EWTN. Está usted en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy con Fray Roberto Martínez, que viene desde la Isla del Encanto para platicarnos y tener esta tertulia, esta plática, esta conversación de San Juan el Bautista. Y nos quedamos con algo muy interesante, Fray Roberto. Pero dentro de eso mismo quisiera preguntarle, los 4 evangelios hablan de San Juan de cierta manera que podamos decir que se relacionan o no se relacionan. Sí, pues como todos los 4 evangelios, todos hablan de Juan, pero hay detalles, ¿verdad?, que son distintos. Y uno de los detalles, decía, ¿verdad?, era sobre el momento del bautismo, donde Mateo pone una conversación entre Juan y Jesús, que Jesús no quiere que Juan no quiere bautizar a Jesús, Jesús lo convence. Pero en el evangelio de Juan, que a veces le dicen el 4 evangelio para no confundirlo con Juan el Bautista, dice explícitamente, ¿verdad?, Juan dice, yo no lo conocía, pero cuando lo bauticé, y el que me bautizó me dijo, sobre quien veas que viene el Espíritu Santo, ese es, ¿verdad? Así que ahí encontramos un poco de contradicción, ¿verdad?, con lo que dicen los otros evangelistas. Y te comentaba, ¿verdad?, fuera del aire, que eso ha sido un problema siempre en la iglesia, desde el principio, porque si bien en las cosas que son importantes, todos están de acuerdo, los 4 evangelistas, Jesús es el Mesías, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, lo esencial, no hay ningún problema. Pero en los detalles, ¿verdad?, pues siempre ha habido un problema. Y en la antigüedad había un escritor que se llamaba Tasiano. Tasiano era sirio. Y Tasiano dijo, eso es mucho problema. Eso de que Mateo diga una cosa y Lucas diga otra y Marcos diga otra. Y bueno, vamos a hacer un evangelio y ya, ¿verdad? Y Tasiano escribió lo que se conoce la primera armonía. La primera armonía se llamaba el diatesarón. El diatesarón quiere decir a través de 4. ¿Verdad? Diatesarón, a través de 4. Entonces lo que hizo fue juntó los 4 evangelios y él dijo, voy a contarles una sola historia de Jesús. Y de hecho ese evangelio se leyó hasta el siglo V en Siria.
era el evangelio preferido. No leían lo que nosotros tenemos. Pero luego, ¿verdad? Los padres de la iglesia y la iglesia dijo, no. El Diatesarón está bueno porque elimina todas las contradicciones. Pero vamos a quedarnos con lo que se conoce como el evangelio tetramorfo, con los 4 evangelios. Ay, pero hay diferencias. No importa, no importa. Nos quedamos con la diferencia. Después van y los teólogos nos ayudan y nos explican, ¿verdad? Así que por eso esa reconstrucción histórica del libro es en cierta manera artificial, porque es un Diatesarón moderno. Yo trato de hacer una historia de Juan el Bautista armónica, tratando con los medios históricos que tenemos hoy en día, con las fuentes, de crear una sola imagen. Pero en realidad hay muchas lagunas que no se pueden simplemente sanar y hay que especular. No se puede hacer ninguna cosa. Oiga, Fray Roberto, ¿y el encarcelamiento y la muerte de San Juan el Bautista tuvo que ver algo en referencia a la política del momento en ese entonces? Sí, tenemos un historiador que mencioné anteriormente, Fabio Josefo. Él era un judío que escribió la historia, escribió varios libros, ¿verdad? La historia de la guerra, la historia de Israel. Y él menciona a Juan, está fuera de la Biblia y tiene un párrafo completo sobre Juan. Y coincide bastante con lo que tenemos en los datos de los evangelios. Así que para Fabio Josefo, lo que Herodes hace es por motivaciones políticas, porque habían unos precedentes, ¿verdad? Roma ocupaba Judea, así que Judea no era independiente, era Roma, era el poder soberano y los líderes eran romanos. Herodes era un vicario, ¿verdad? Del César, era un gobernante, entonces pues había que mantener la paz. Así que habían habido unos cuantos precursores que habían hecho levantamientos políticos. Dentro de las sectas del judaísmo había una que se llamaba los celotes, y los celotes eran más militantes, y ellos querían un judaísmo independiente, ¿verdad? Que no dependiera de Roma. Así que Herodes, cuando ve que según los evangelios, ¿verdad? Mucha gente, el mismo Josefo dice que la gente estaba entusiasmadísima con Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces iban. Así que aparentemente como una estrategia preventiva, pues evitar un levantamiento político, Herodes arresta a Juan el Bautista y lo decapita. ¿Verdad? Como tenemos en la historia de Juan el Bautista, hay unos datos que son distintos en lo que dice Flavio, en donde lo ejecutaron. Parece que fue en Galilea, según los evangelios. Según Josefo, fue más al sur, en un fuerte que se llamaba Maqueronte, que hoy en día está en Jordania, y que se han hecho hallazgos arqueológicos. Encontraron una fortaleza, y pues aparentemente ahí fue que lo ejecutaron a él. Y es interesante que eso parece que tiene bastante credibilidad, ¿verdad? El hecho de que... Un trasfondo político totalmente. Sí, desde el punto de vista de Herodes, ¿verdad? Porque Juan el Bautista aparece en los evangelios criticando a Herodes, ¿verdad? Porque se había ido con la esposa de su hermano. Así que como un predicador, ¿verdad? Él estaba repudiando la moral de Herodes, un poco laxa, que Herodías le molestaba muchísimo. Sí, claro. Herodías en la historia de Marcos parece como el cerebro que incita el arresto de Juan el Bautista, y lo odiaba, ¿verdad? Con todo su corazón. Así que sí, esa parece haber sido la motivación. ¿Verdad? Ahorita que habló de los celotes, yo los celotes me los como después de misa, ¿no? Ahí después de que salimos de misa, ahí me los como bien a gusto. Ahorita que habla de los celotes. Oiga, Fray Roberto, ¿qué figura escatológica pudiéramos ver en San Juan el Bautista? O sea, para el final de los tiempos, ¿cómo podemos ver a San Juan el Bautista para verlo de esa manera, como algo en el fin de los tiempos, escatológico? Sí, pues existía, ¿verdad? Es interesante toda la literatura, lo que le llaman apocalíptica, ¿verdad? Nosotros en la Biblia tenemos el Apocalipsis, pero tenemos otra literatura apocalíptica, el capítulo 13 de Marcos, hay 2 capítulos en Lucas, en Mateo.
todo eso habla como del fin del mundo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay poca, porque dicen que es una literatura que llega un poco tardía, ¿verdad? Quizás siglo II antes de Cristo, y que la razón del surgimiento de la literatura apocalíptica es un desencanto con el mundo. Okay. O sea, ya no hay salvación, hay una visión pesimista de los líderes. Nadie nos puede salvar. El único que nos puede salvar es Dios. Entonces, un poco se transporta la esperanza desde un plano terreno a un plano celestial, ¿verdad? Así que la literatura apocalíptica espera una intervención celestial de Dios que acabe con toda la corrupción, que acabe con todo el mal que hay. Entonces, en el tiempo de Jesús, ese espíritu estaba bullante, ¿verdad? Había mucha expectativa del fin del mundo, que el mundo se iba a acabar, y encontramos eso en Juan el Bautista, encontramos eso en Jesús. Así que Juan predica, ¿verdad? Juan dice, ya está el hacha al pie del árbol, él dice. Ya viene, quiere decir, va a llegar un fuego inminente, prepárense porque ya se acaba el mundo. O sea, es una emoción de que ya esto es inminente, ¿verdad? Que nosotros lo encontramos hoy en día, más a veces en otros grupos, en otras denominaciones cristianas que tienen un enfoque muy milenarístico, ¿verdad? Que el mundo, vivimos en el fin de los tiempos, ¿verdad? Esa idea es muy antigua, ¿verdad? De que vivimos todo el mundo que está vivo piensa que vive en el fin de los tiempos, ¿verdad? Jesús va a tratar sobre eso y Jesús va a decir, no sabemos ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, dice, una cosa increíble, sino el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo que quería decir es, bueno, no sabemos cuándo eso va a pasar, hay que estar preparados, eso es lo importante. El mensaje de la Biblia es, siempre hay que estar preparados para cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Esperamos vivir largos años, pero... Así que Juan se inserta dentro de esta línea, y Juan está dentro. Pero Juan, una cosa que quería, ¿verdad?, mencionar sobre la infancia y sobre su vida. El libro se llama El amigo del novio, porque Juan termina, lo último que encontramos en los evangelios canónicos que dice Juan, ¿verdad? El episodio es de Juan, del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 3, donde los discípulos vienen donde Juan y le dicen, todos se están yendo con él, con Jesús, ¿verdad? Y se están quejando, y Juan le dice, yo no soy el Mesías, yo se los di, ¿verdad? Y entonces empieza a decir, ¿verdad?, que el que tiene a la novia es el novio y el amigo del novio es él. Él dice, el amigo del novio se alegra cuando escucha la voz del novio. Y en eso ha llegado su alegría al máximo. Y entonces es interesante que tú mencionabas, ¿verdad?, que cuando Isabel llega a visitar a María, dice Isabel que tan pronto Isabel escuchó la voz de María, el niño saltó de alegría en el vientre. Entonces un autor muy perspicazmente dice, fíjate, la vida de Juan el Bautista comienza con la alegría de encontrarse con el Mesías en el vientre de la madre y termina precisamente con la alegría de escuchar la voz del novio. ¿Verdad? Qué bonito. O sea que la vida de Juan el Bautista, la alegría más grande de Juan es Jesús. Y por eso es que el libro se llama El amigo del novio, porque Juan lo que quiere es que todos seamos amigos del novio. Y qué mejor, ¿no? Que es lo que debemos de buscar cada cristiano católico, llevar a Cristo a los demás, a los que nos rodean, que esa es la intención y que nos lleven a nosotros también, ¿no? Exacto. Y en eso Juan ¿verdad? Es sumamente humilde. Luego hay una frase, ¿verdad?, que ya está fuera del pasaje, pero que Juan dice, ahora es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Una oración totalmente humilde, ¿verdad? Bella, ¿verdad? O sea, por eso es que Jesús dice, de los hijos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Una de las cosas que lo debe haber impactado a él tiene que haber sido la humildad de Juan, ¿verdad? Padre, Fray Roberto, ¿y cómo podremos nosotros como iglesia poder entender la vida austera de San Juan? ¿Cómo lo podemos interpretar o cómo la podemos vivir según lo que vivió San Juan el Bautista como iglesia? ¿Cómo podemos nosotros proyectar esa imagen de San Juan? ¿Cómo podemos vivirla? ¿Cómo podemos practicarla o promoverla en cierto sentido? Fíjate, Julio, una de las cosas que a mí me gusta de la Iglesia Católica es la diversidad que hay, ¿verdad? No hay una sola forma de seguir a Jesús, ¿verdad?
tenemos religiosos, ¿verdad? Yo soy religioso, yo hago votos de castidad, obediencia, pobreza. Hay monjas y monjas de clausura, hay laicos casados, hay laicos solteros, ¿verdad? Así que la iglesia en su riqueza hay una apertura de seguimiento, ¿verdad? No todos estamos llamados a seguir el profetismo de Juan el Bautista, la pobreza, el desprendimiento, como él vivió de una manera tan radical, ¿verdad? Eso lo recoge bien el Evangelio de Lucas. En Lucas, que el tema de la pobreza y de la administración de los bienes materiales es bien importante. Okay. Y él hace una distinción, ¿verdad?, entre un llamado radical de Jesús, que Jesús a algunos le dice, el que quiera seguirme, ¿verdad?, que tome su cruz y no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven y vayan por ahí. Pero hay otros que le dice simplemente, ¿verdad?, al que te pide de comer, dale. Si tienes 2 túnicas, repártele tú con el otro. Así que, en esencia, el llamado de la pobreza y de la radicalidad de vida de Juan el Bautista es un llamado que todos podemos vivir porque es el llamado al desprendimiento. Okay. Y yo creo que eso sí aplica para todo. ¿Cómo tú vives el desprendimiento? Lo puedes vivir de distintas maneras. Tú eres un hombre casado, con hijos, con nietos. No creo que puedas vender todo lo que tienes, ¿verdad? Tú necesitas trabajar, cuidar a tu familia, pero dentro de eso a veces hay desprendimiento, porque quizás quieres comprarte un carro Volvo y dices, bueno, no me voy a comprar, me voy a comprar un Toyota más barato, pero con ese dinero voy a hacer otras cosas, voy a ayudar a otras personas, ¿verdad? Así que Juan el Bautista es un modelo, ¿verdad? Como Jesús también, del desprendimiento, porque todas las cosas, decía el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco tiene tantas cosas, ¿verdad? Que él decía que nunca había visto un funeral de alguien que se había muerto con una procesión detrás de él con todos los bienes materiales que la persona tenía, porque no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar la ropa, no nos vamos a llevar las cuentas de banco, los carros, las los casas. carros, los bienes materiales son para administrarlos, ¿verdad? Para usarlos, el pan de cada día, pero y en ese sentido yo creo que Juan el Bautista es un modelo para todos, ¿verdad? Porque el mensaje principal pues es el desprendimiento, ¿verdad? Para algunos pueden hacerlo de manera más radical, como lo hacemos en la iglesia, los franciscanos y otros, ¿verdad? Pero no todo el mundo está llamado a eso, y sin embargo, no por eso no todo el mundo deja de alguna manera seguir a Jesús y seguir a Juan el Bautista. Porque en cierta manera la iglesia no está peleada con que una persona sea próspera, ¿no? O sea, al contrario, o sea, ¿qué vas a hacer con el dinero que estás recibiendo? ¿Qué es lo que usted está mencionando? Hay que saberlo administrar, manejar bien, porque si no, pues te puedes condenar. Pero la iglesia no está peleada con quien sea una persona próspera y rica. No, el bien, ¿verdad? Las posesiones materiales siempre son, ¿verdad? El famoso pasaje de es más fácil que un rico, ¿verdad? Que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y inmediatamente después de eso, ¿verdad? Pues Pedro va a decir, bueno, entonces ¿quién podrá salvarse, ¿verdad? Porque la riqueza precisamente se veía como una bendición de Dios. Ahora, ¿verdad? Jesús va a decir, dichosos los pobres. Él va a cambiar la mentalidad de que la riqueza es simplemente un signo de bendición de Dios y la pobreza es un signo de pecado, como se veía, ¿verdad? Si eres pobre, pues él le da un giro a toda esa idea en las bienaventuranzas. Pero ciertamente no hay problema con la riqueza, porque si no, imagínate, hay gente que nacen ricos, ¿verdad? El hijo del presidente es un jovencito, ya está altísimo, ¿verdad? Pero, o los hijos de los reyes, ¿qué culpa tienen ellos, ¿verdad? Se van a condenar solo por... Pero el llamado a una vida austera, ¿verdad? A una vida de conciencia del dinero. ¿Qué tú haces con ese dinero? ¿Verdad? Jesús dice, usen el maldito dinero para ganarse amigos en la tierra, ¿verdad? Así que en eso el llamado a la austeridad, yo diría, el llamado a la austeridad, el llamado a la conciencia de los bienes materiales es para todo el mundo, en distintos grados, en distintos grados, pero sí es universal. Claro, una vez una persona la escuché decir que el dinero no lo es todo, pero cómo calma los nervios, dice, ¿no? Yo tengo una señora que me decía,
que llorar, ¿verdad? Que todo el mundo llora. Dice, pero padre, yo lloro mejor en un Mercedes-Benz. Sí. Mira nomás. Oiga, Fray Roberto, ¿qué le dejó a usted ser el autor, escribir, el estudiar acerca de Juan el Bautista? ¿Qué le dejó a usted como persona, como católico? Bueno, primero un conocimiento, ¿verdad?, de lo importante que era Juan el Bautista para Jesús. Antes de empezar a estudiar eso, no tenía conciencia de lo mucho que Jesús quería a Juan. Yo creo que Jesús quería mucho a Juan, ¿verdad? De hecho, los evangelios así lo presentan de manera muy discreta, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo dicen que cuando Jesús se entera de que habían matado a Juan, se va al desierto. ¿Verdad? Que por lo menos en la narración de Mateo casi parece como un duelo, ¿verdad? Y luego en Lucas encontramos que dicen, la gente va donde Jesús y le dice, mira que, ¿verdad? Herodes te busca para matarte. Y Jesús le dice, vayan y díganle a esa zorra, ¿verdad? Y eso fue después de haber, según la narración de Lucas, después de haber matado a Juan el Bautista. Así que yo creo que me ayudó a conocer un poquito más a Jesús, ¿verdad? Yo creo que parte de conocer a Jesús es conocer un poquito a Juan, porque Jesús, pues, creo que sí, que lo quería, ¿verdad? Y los paralelos que encuentro entre la vida de Jesús y de Juan, que tampoco me había percatado de eso, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, y es cierto, Jesús es Dios. Así que, pero la iglesia nos enseña, Jesús es Dios, pero es hombre, ¿verdad? Dos naturalezas en una sola persona divina. Así que estamos ahí un poco ante esa paradoja de que Jesús como Dios, pues bueno, Dios lo sabe todo y la naturaleza divina estaba ahí, pero como hombre también desconocía cosas. Las dos cosas están en Jesús. Así que Jesús aprendió cosas como ser humano y aprendió muchas cosas de Juan, evidentemente los evangelios por su propia voz, ¿verdad? O sea, no podemos saber la extensión de esa afirmación con la que comenzamos, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice, de los hombres de mujer, nadie más grande que Juan, Jesús aparece como un gran observador siempre en los evangelios, ¿verdad? Cuando está aquella viejita echando dinero en el tesoro del templo, Jesús llama a los discípulos y dice, miren, esa fue la que más dio. Y eso como que fue el único él que lo vio, ¿verdad? Porque Jesús mira agudamente. Así que tenemos que pensar que Jesús se quedó mirando a Juan, ¿verdad? Y escuchándolo y dijo, wow, ¿verdad? Este hombre es de verdad alguien grande. Así que, y luego, pues muchas de las cosas, ¿verdad? Como dice ese autor, Juan en cierta manera fue el que preparó el camino, como dicen los evangelios, que preparó el camino del Señor. Y lo preparó en varias maneras, ¿verdad? Yo creo que parte del mensaje de Juan, que aparece predicando también la buena nueva del reino en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pues Jesús lo adoptó también siendo Dios, pero siendo hombre. Eso que dice Juan es cierto. Que también Juan repite de otros profetas, ¿verdad? Así que Jesús está en la línea de los profetas. En el mensaje no es totalmente novedoso, ¿verdad? Pero Jesús le da su novedad. Así que en ese sentido yo creo que preparó el camino del Señor con su propia prédica, y un autor dice que fue el midrash de Jesús. Midrash quiere decir como la interpretación de un pasaje bíblico, en el sentido de cuando Jesús se confrontó con su momento de la muerte, ya tenía el precedente de Juan. Que cuando Jesús llegó el momento donde él vio, ¿verdad?, como ser humano, de que no acogían su mensaje, pues ya él tenía también que Juan había preparado el camino, porque Juan había predicado y había pagado con su vida la predicación. Así que sirvió para Jesús también el que Juan, ¿verdad? Pensamos, un autor dice, el midrash quiere decir como el que le enseñó el camino a Jesús también. Ok, mira, qué interesante. Nos queda un par de minutos para despedir el programa, Fray Roberto. La última pregunta que le pudiera hacer en estos 2 minutos, ¿qué mensaje de San Juan el Bautista sigue siendo relevante el día de hoy en la iglesia, el día de hoy? Pues fíjate, el Papa León acaba de escribir el primer documento, se llama Dilexis Te, ¿verdad? Y tiene que ver con los pobres, tiene que ver con el amor, que si nosotros queremos seguir a Jesús,
tenemos que sentir por los pobres. Los pobres no es un adendum o un apéndice de los evangelios. Los pobres son centrales en el evangelio. Jesús estuvo con los pobres, vino para los pobres, trabajó con los pobres, con los lisiados, con los paralíticos, con los leprosos, ¿verdad? Y Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista también, cuando la gente viene y le pregunta en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, del 10 al 14, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan lo que dice, pues, el que tenga 2 túnicas, que le dé al que no tiene, ¿verdad? Y los soldados dicen, no extorsionen a nadie, no extorsionen a nadie, y conténtense con lo que ganan, ¿verdad? Así que es un mensaje moral, ético, del prójimo. Siempre tiene que ver con el prójimo, cómo tú tratas al prójimo. Y salvífico, ¿no? A cierta manera. Y salvífico, ¿verdad? Si creemos en el Señor, así es. Se muestra muchas veces por la manera en que tratamos a los demás. Así es. Pues muchas gracias, Fray Roberto, por este programa. Ha sido muy catequético, muy informativo también. ¿Dónde pueden conseguir El amigo del novio? Bueno, en las librerías católicas a veces las hermanas Paulinas lo tienen, o en Amazon. En Amazon, ok. Por el anuncio, sí. perdonen el anuncio. No, está bien. Ok, no, pues para ya sabes, si usted lo quiere adquirir, se llama El amigo del novio, todo relacionado, es una exégesis de Fray Roberto Martínez que nos lleva a comprender y entender lo que San Juan Bautista es para nosotros y lo que vino a ser también aquí en la tierra, pues es algo como supimos hoy en el programa, muy interesante. Pues Fray Roberto, de nuevo, gracias por haber estado aquí. Espero que en otro programa podamos platicar de otras más. Sé que anda por ahí terminando otro libro de Jesús nuestro Señor, que espero pues después ya que lo saque, venga aquí también a decírnoslo. Bueno, okay. Gracias Julio por la invitación. Mira, si gusta, si nos podemos ir con su bendición, por favor. Seguro que sí. Que el Señor esté con todos los que nos están viendo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Gracias, gracias. Y gracias por el libro, porque yo me lo voy a comer. Que te aproveche. Sí, ahora en el avión voy a aprovecharlo. Gracias, mis amigos, por haber estado aquí en Tertulias de Fe, un episodio más que se hace para usted, el corazón. Yo lo espero la próxima semana, si Dios nos los permite, para seguir con más tertulias de fe, con más invitados y con temas muy interesantes. Y yo le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Chao, chao.